Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Licenciatura como Químico Farmacéutico Biólogo, Unidad de Aprendizaje, Química Orgánica Aplicada, Docente, Doctora Ariadna Garza Ortiz. Video académico sobre el efecto inductivo, mesomérico, estérico y tautomería, pero solo nos centraremos en el efecto estérico y la isomerización maleico-fumárico. El trabajo está conformado por Kamal Alonso Sabdiel Juliet Guadalupe y Carvajal Estrella Diana Carolina. Antes de iniciar, es importante hacer énfasis a algunos de los conceptos que son de suma importancia en la química orgánica. Algunos de esos conceptos previos son los alcanos, alquenos y alquinos. Un alcano son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Así bien, también son conocidos como hidrocarburos, los alcanos, alquenos y alquinos, pero en especial los alcanos solo contienen enlaces simples, es decir, carbono-carbono. Los alquenos son hidrocarburos que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula y por eso son denominados insaturados. Y los alquinos son hidrocarburos con al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono. Es decir, que se trata de compuestos metaestables debido a la alta energía que poseen por el triple enlace que sucede entre ellos, es decir, el carbono. Otro de los conceptos importantes es la hibridación y sucede siempre de modo que el átomo pueda formar enlaces para conseguir una máxima estabilidad. Dentro de ellos tenemos la hibridación sp3 que forma ángulos de 109 grados y forma tetraédrica. También tenemos la hibridación sp2 que forman ángulos de 120 grados con forma de plano trigonal y hibridación sp que forman ángulos de 180 grados con hibridación diagonal. Como tercer término tenemos que es un grupo funcional. Y un grupo funcional es un grupo de átomos que tienen un comportamiento químico. Dentro de ellos se encuentran los alcoholes, éteres, aminas, tioles, que estos son enlaces sencillos que están conectados a un átomo electronegativo. Así bien, también tenemos al carbonilo, aldehídos, cetonas, amidas, etc., que estos son por doble enlace, es decir, carbono-oxígeno, pero también son conocidos como el grupo carbonilo. Y como último concepto previo tenemos la reactividad. Y la reactividad química de una sustancia o bien de una especie química la podemos definir como la capacidad de reacción que presenta o que ésta va a suceder ante otros reactivos. Ahora bien, ¿qué es un efecto estérico? Y el efecto, desde hace tiempo se ha reconocido que la naturaleza de los sustituyentes puede de cierta manera afectar las reacciones químicas, principalmente por su habilidad de ocupar espacio. Es por ello que le podemos llamar efecto estérico a lo que producen las interacciones espaciales, ya sea entre átomos o grupos. Esto lo podemos resumir o con palabras más sencillas, que es el efecto de amontonamiento de átomos que suceden en una molécula. Y podemos tomar como referencia el átomo de hidrógeno, puesto que es el más pequeño, así como también este es el primer elemento de la tabla periódica y una de las características de esto que es el más ligero que existe, como había mencionado anteriormente, y únicamente está formado por un protón y un electrón, y básicamente este es en su forma más estable, está en una forma de la molécula diatómica. En el efecto estérico lo que va a ocurrir es que van a impedir o de cierta manera perturbar el ataque de un reactivo al centro activo de los grupos. Como aquí tenemos de ejemplo en la imagen tenemos un nucleófilo
Y como sabemos, un nucleófilo es un átomo o molécula que dona un par de electrones para que se pueda formar un enlace covalente. Como aquí podemos observar en las tres imágenes, nosotros vamos a empezar a pasar desde el lado izquierdo y nos vamos a ir hacia el lado derecho. Ahora bien, estos se aproximan por el lado opuesto, como aquí podemos ver donde se encuentra la flecha, al grupo saliente, que el grupo saliente es el que tenemos del lado opuesto, donde está la parte como que dorada, observando a su vez cómo las interacciones entre grupos de átomos en cada uno de los pasos va impidiendo la entrada del nucleófilo al centro activo o también podría ser al sustrato. Como aquí podemos observar, esto como que de cierta manera se va cerrando, lo que esto hace que impida el paso de ellos. Tenemos que el impedimento estérico tiene su origen en que los grupos muy voluminosos, es decir, que las moléculas muy grandes, suelen estorbar directamente por el gran tamaño que ocupan. Tenemos que las reactividades relativas de los haluros de alquilo en una reacción de sustitución nucleofílica, tenemos que en este caso el más reactivo es el haluro de metilo. Posterior a ello le sigue el haluro de alquilo primario. Luego tenemos el haluro de alquilo secundario y el haluro de alquilo terciario, que este resulta ser muy inerte para participar en una reacción de sustitución nucleofílica. Como había mencionado, en este caso el más reactivo es el haluro de metilo y el haluro de alquilo terciario es muy inerte para participar en una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. El impedimento estérico dará lugar a que los haluros de alquilo tengan mucho más reactividad siguiente en una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. En este, los haluros de alquilo primario tienen menos impedimento estérico que los haluros de alquilo secundario y a su vez los haluros de alquilo primario y los haluros de alquilo secundario tienen mucho menos impedimento estérico que los haluros de alquilo terciario. Los tres grupos de alquilo de un haluro de alquilo terciario, lo que esto hará que sean imposibles que el nucleófilo llegue a la distancia del enlace del carbono terciario. Y como consecuencia de dicho haluro de alquilo terciario, estos no son capaces de presentar una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular por lo mencionado anteriormente. Aquí tomaremos como ejemplo el bromometano, en el cual podemos observar y analizar la coordenada de una reacción en su caso, que será de una sustitución nucleofílica entre un bromometano no impedido y el bromuro de alquilo secundario con impedimento estérico, en el cual se muestra que el impedimento estérico va a incrementar la energía del estado de transición, lo que esto hará que la reacción se vuelva aún más lenta. En el caso de la imagen de la izquierda, la energía libre va de abajo hacia arriba y tenemos que el avance de la reacción va de izquierda a derecha, en el cual tenemos que la energía libre y el avance de la reacción, digamos que se puede llevar de una manera muy normal. En el caso de la imagen de la derecha, tiene una energía libre y un avance de la reacción que va a cambiar al bromometano en la energía libre, lo que esto va a hacer que incremente en su estado de transición y la reacción tiene de dos formas, lo que esto va a hacer que aumente o sea aún más lento. Tomaremos como ejemplo el alcohol isómero, en el cual sabemos que un isómero son aquellos que tienen la misma fórmula química pero diferente disposición espacial, en el cual tomaremos como ejemplo el 1-octanol y el 2,4-dimetil-3-pentanol. En el caso del heptanol tiene un punto de ebullición de 176 grados Celsius y el 2,4-3-dimetilpentanol de 139 grados Celsius. Aquí, como podemos mencionar, son dos grupos de alcoholes
que establecerán enlaces de hidrógeno de forma intermolecularmente. Se encuentran ya sea en estado líquido puro, pero se encuentran más impedidos estéricamente por la proximidad de grupos con volúmenes atómicos crecientes, lo que esto va a llevar a una interacción menos eficiente y por ende a una energía de interacción inferior. Es decir, cuando nos referimos a una energía de interacción inferior, decimos que el punto de ebullición será menor. Como aquí podemos ver, es mucho más voluminoso el 2,4-dimetil-3-pentanol que el 1-octanol, por lo cual el punto de ebullición en este es menor. Bien, tenemos de qué manera ataca el nucleófilo. Y como veremos aquí, tenemos el ataque por atrás, que se caracteriza porque en este hay una interacción, digamos, de enlaces entre el nucleófilo, como aquí podemos observar en la imagen, y llamémosle el óvulo más grande de ese antienlace. Por otra parte, tenemos el ataque por enfrente, en el cual es caracterizado por producir una interacción de enlace, aquí como podemos observar en la imagen, y una interacción de antienlace, que al mismo tiempo lo que habrá es que se anulen entre sí, es decir, que el mejor traslape de los orbitales que interactúan se alcanza mediante el ataque por detrás. De hecho, un nucleófilo se acerca a un carbono con hibridación, en este caso sp3, y como conclusión tenemos que la mejor opción es el ataque por atrás o detrás, ya que si el grupo saliente estuviera por el frente de la molécula, lo que esto provocará que se obstruya el acercamiento del nucleófilo. Queremos llegar con esto a la importancia que tiene este efecto estérico en los ámbitos de la química orgánica, la bioquímica, en la farmacología, etcétera, en distintas ramas del área de la salud. Nos vamos a centrar en tres, que es en la bioquímica, en la cual se utiliza a menudo en moléculas naturales como las enzimas, cuando en lugar de la catálisis se puede ocultar con una gran estructura proteica. En el caso de la farmacología, el efecto estérico, como acá menciono, se usa para determinar cómo actuará un fármaco, así bien como el nivel de este. Y en el caso de la química orgánica, los efectos estéricos son casi universales y afectan en diversos grados, es decir, a la mayoría de las reacciones químicas. Seguidamente tenemos el tema de isomerización maleica y fumárico. Esta se divide en dos grupos, el trans-2-buteno y el cis-2-buteno. En estos dos grupos, unidos al átomo de carbono, un doble enlace, son diferentes entre sí. Lo mismo es válido para el otro átomo de carbono. Sin esta condición, los dos isómeros serían indistinguibles. Normalmente existirá una rotación libre y una restringida alrededor de un enlace simple y doble respectivamente. Así los grupos que se unen, átomos de carbono de un enlace doble, permanecerán fijos a uno u otro lado del enlace. Al presentar propiedades diferentes, los isómeros cis y trans pueden ser dirigidos uno del otro. Un ejemplo de isomería cis y trans es la representada por el ácido 2-buteno iónico, que en condiciones normales sólidas, en este compuesto el isómero cis 2-butenodioico recibe el nombre de ácido maleico, mientras que el isómero trans se denomina ácido fumárico.
¿Qué es la isomerización maleico? Es una clase particular de isómeros geométricos. Son aquellos compuestos que difieren en el ordenamiento espacial de los grupos ligados a un enlace doble. En este compuesto, el isómero cis-2-butenodioico recibe el nombre de ácido maleico. Propiedades físicas. El ácido maleico es el isómero del ácido cis-butenodioico, mientras que el ácido fumárico es el isómero trans. Su estado de agregación es sólido en forma de cristales blancos. Su punto de fusión es de 131 grados Celsius. Se descompone por debajo del punto de ebullición a 135 grados Celsius. Solubilidad en agua elevada. Masa molecular de 116.07 gramos mol. Aplicaciones industriales y de fabricación. En la industria, el ácido maleico se obtiene por hidrólisis del anhídrido maleico, este último producido por oxidación de benceno-butano. El ácido maleico es una materia prima industrial para la producción del ácido siloxílico por ozonólisis. El ácido maleico se puede utilizar para formar sales de adición de ácido, fármacos, para hacerlos más estables, como el maleato. El ácido maleico también se utiliza como promotor de la adhesión para diversos sustratos, como el nylon y metales revestibles por el zinc, por ejemplo, el acero galvanizado en adhesivos a base de metacrilato de metilo. ¿Dónde podemos encontrar el ácido maleico? Se obtiene por hidrólisis del anhídrido maleico. Este último producto por oxidación de benceno o butano. El ácido maleico es una materia prima industrial para la producción del ácido glioxílico por ozonólisis. Isomeración fumárico. Este ácido fumárico, también conocido como el ácido donítico, es un compuesto orgánico con estructuras de ácidos de carboxílico, que en la nomenclatura IUPAC corresponde al ácido butenodioico. El isómero es encontrado en la naturaleza. ¿Qué utilidad tiene el ácido fumárico? Este ácido se encuentra en las plantas también y ha sido aprovechado por las compañías de alimentos y científicos en sus propiedades únicas, que pueden ayudar a conservar el sabor y otros aspectos de varios alimentos, utilizado como ácido y estabilizador estructural en una amplia variedad de productos. Sus propiedades físicas. El estado de agregación es sólido con apariencia blanca, la masa molecular de 116.07 gramos mol, su punto de fusión de 287 grados Celsius. ¿Dónde podemos encontrar el ácido fumárico? Se encuentra en las plantas del género Fumaria, en el líquen, en los hongos Boletus.
Forma única iónica del ácido fumárico. La forma única iónica del ácido fumárico es un intermedio clave en el ciclo de Krebs. El ácido maleico es producto de síntesis obtenido a partir de hidrólisis del anhídrido maleico. Este último se produce a partir de la oxidación catálica del benceno. El ácido maleico y el ácido fumárico tienen la misma fórmula. Cada uno de ellos posee dos grupos carboxílicos y las propiedades del compuesto orgánico no saturado debido a la presencia de un doble enlace. Sin embargo, como consecuencia de la diferente distribución espacial de los átomos que forman las moléculas, estos ácidos, por sus propiedades características que lo diferencian, por ejemplo, el punto de fusión. ¿Cómo es la transformación del ácido maleico en ácido fumárico? El ácido maleico se transforma a fumárico por calentamiento de una solución que contiene cierta cantidad de ácido clorhídrico o cualquier aceite inorgánico. Este no se consume durante la reacción, sino que es la fuente de iónicos, ya que cataliza las reacciones. Se comprueba que la reacción ha sido completada y separamos el ácido fumárico y comparamos el peso obtenido con el ácido maleico, empleados a través de cálculos estequiométricos. Ahora las diferentes propiedades entre los isómeros dependen fundamentalmente de la capacidad de formación de enlaces hidrógeno entre la molécula. Así el ácido maleico que tiene los dos grupos carboxílicos al mismo lado de la molécula puede formar puentes hidrógenos intramoleculares, uno por molécula, y por lo tanto solo forma medio enlace de hidrógeno intermolecular. Por molécula su estructura cristalina es menos estable, la solubilidad de agua es mayor y la constante, así es mayor la del ácido fumárico, que solo forma enlaces intermoleculares.